Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Qué presencia más linda hay en la casa del Señor. Mi alma adora el que vive por siempre. Yo no sé si usted ha sentido algo en esta noche, pero yo sí he sentido algo bien bonito de parte del Señor. Aleluya. Aleluya, bienvenido, ¿verdad? El culto de misiones que es mes tras mes. Aleluya, todos los viernes, últimos mes del mes, aleluya. Estamos nerviosos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Mi alma adora el que vive. Tenemos las palabras en Tito 3, aleluya. Y no es Tito Trinidad, alaba. Tito 3. Mi alma adora el que vive por siempre. El Señor me dio este mensaje, iglesia, en una vigilia hace como 2 meses atrás que fui con un pastor. Y de verdad que todavía me estoy sobando. Mi alma adora el que vive por siempre. Cuando lo tenga me dicen un fuerte amén. Y el que no, misericordia. Tito 3, aleluya. Versículo 1. Amén, iglesia. Tito 3, versículo 1. Esperamos por la misericordia. Quiero que todo el mundo tenga esta palabra. Mi alma adora el que vive. También aprovechamos, estamos en la predicación, los baños están cerrados, o sea, los niños con sus padres, los juveniles con sus padres, aleluya. Mi alma adora el que vive. Amén, iglesia. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aleluya. Padre, te doy gracias, Dios mío, Señor, sé tú glorificándote de gran manera, Dios mío, Señor. Siervo inútil soy, Dios mío, Señor, ante tu presencia estoy nazareno. Señor, dame la sabiduría, Dios mío, para expandir, Dios mío, este mensaje a tu pueblo, como me lo has dado, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, iglesia. Aleluya. Quiero leerlo también en una versión más antigua, que dice, es Reina Valera 1909. Y lo que cambia solamente es la primera palabra, y yo decía, wow. Acá dice, recuérdales, y ella dice, amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén pronto a toda buena obra. Esa es la Reina Valera 1909, aleluya. Y yo quiero que usted mismo, ahí donde está sentadito, cierre sus ojos y usted mismo se haga esta pregunta que yo voy a hacer. Porque ese es el tema de esta noche. Y el tema de esta noche es, ¿y tú? ¿Estarás dispuesto? Esto es un tema súper mega bien abierto, mucha, ¿verdad? Yo tengo más que como 5 puntos que voy a tocar, pero el tema abarca muchas cosas. ¿Y tú? ¿Estarás dispuesto? Yo me acuerdo que cuando el Señor me dio este tema, en aquella vigilia allá en la iglesia del pastor Padín, donde andábamos con nuestro pastor, aleluya. El pastor estaba predicando y me vino ese tema a la mente y lo apunté en una esquinita, si no me equivoco, de la Biblia, de una libreta que tenía. Y yo decía, Señor, tú sabes que yo estoy dispuesto para todo lo que tú me mandes. Y el Señor me decía, embustero. Y yo decía, el Señor me ministraba en ese momento y me decía, que ante embustero, tú no estás dispuesto todavía. Y esas palabras me confrontaban cada vez que pensaba en el mensaje, me sacaba en canto, aleluya. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué yo no estoy dispuesto? Mi alma adora el que vive por siempre. Y el Señor me decía, Brian, tú sabes que yo conozco de qué pata tú estás cojeando. Por eso todavía tú no estás dispuesto. Y yo decía, wow, es verdad. Tú y yo conocemos esa debilidad que yo tengo. Y yo quiero traerte en esta noche, iglesia, que el Señor sabe de qué pata tú cojeas. A veces decimos, sí, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Si me tiene que enviar a lugares donde quiera enviarme, yo voy. Pero reflexionen bien en sus caminos. ¿Verdaderamente estaremos dispuestos? Uno de los puntos que tengo, que yo creo que nada más con ese versículo yo predico y leo ese versículo y termino.
Y por el primer punto puse negación a nosotros mismos. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Negación a nosotros mismos. Ese es el primer punto, iglesia. Y yo decía, wow, de verdad tengo que negarme. Y así reflexionando yo como en meditación, aleluya. Cuando uno llega a los caminos del Señor, no tiene tantas cosas que viene arrastrando del mundo. Que si placeres, que si nos gusta hacer esto, nos gusta hacer aquello, nos gusta hacer lo otro. Y yo recuerdo y sé que todavía me gusta, pero tengo que negarme a eso. Mi alma adora el que vive. A mí me gustaba mucho, Brian. Yo me iba a la playa con 2 o 3 amigos míos y ahí está Omar, que él sabe que a veces nos íbamos 5, 6, 7 para la playa y estábamos 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas. No estoy diciendo que la playa es malo, pero nosotros nos metíamos a la playa y estábamos fácil adentro del agua snorkeando 2 horas. ¿Y por qué yo tengo que negarme a eso? Porque si a veces le doy 15 minutos a Dios en casa, me voy a ir entonces para la playa a darle 2 horas a la playa, a mi placer, y no le estoy dando lo que el Señor merece, que son 2 horas y 40 minutos del día. Por eso tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que nos gustan, iglesia. La moda, que si prenda, aquello, lo otro, todo, pero tenemos que aprender a negarnos en muchas áreas. Y de que se nos hace difícil, sí se nos hace difícil. Pero por eso tenemos que aprender, de eso tenemos que despojarnos de eso, aleluya. Que si a veces tú eres de la calle y tú no te le quedabas callado a nadie y aquí adentro tienes que quedarte callado a 2 o 3, que tú te hierves por dentro, sí, eso se llama negarse. Ahora mismo yo me estoy negando. ¿Tú crees que yo quisiera estar aquí predicando? ¿No? Pero el Señor a esto me llamó, ¿verdad? Y aquí estoy. Dios mío, tú me enviaste a predicar tu palabra, pues aquí estoy predicando tu palabra. Aleluya. Y me ministraba mucho porque varios textos de negación de ese mismo, sabemos que los libros Mateo, Marcos, Lucas, Juan van en secuencia, aleluya. Y algunos dicen que él le decía a sus discípulos, o que él decía, aleluya. Pero este me ministraba porque dice, y llamando a la gente, o sea, a los de adentro y a los de afuera, él los llama y le dice, si tú quieres venir, tú quieres seguirme, toma tu cruz cada día y sígueme, niégate a ti mismo y sígueme. Se nos hace difícil, seguro que sí, pero con él todo se puede. Bajo ese punto tengo que el Señor me confirmara este mensaje por si me quedaba duda. El martes el pastor tocó 2 puntos que tengo de este mensaje y hoy el Señor tocó 2 puntos más. O sea, si me quedaba duda, y quiero felicitar a María porque lo que hizo hoy es uno de los puntos que yo voy a tocar, que es la humillación. Ese punto lo tengo para más ahorita. Y en la negación tengo este punto que también nuestro hermano Brian lo tocó y dice, separar los sentimientos de las emociones. Tenemos que aprender a despojarnos de todo, iglesia. Yo recuerdo que yo no había conocido a mi papá verdadero. Mi papá verdadero, ¿verdad? Cuando pequeño, pues, por situaciones de la vida, tuvo que partir de Puerto Rico. Y yo un pequeño, bebé, yo era un bebé, recién nacido, tuvo que partir de Puerto Rico. Nunca supe, en aquel momento, ¿verdad? Nunca pude comunicarme con él, nunca pude comunicarme con la familia de él, nada. Mi alma adora el que vive. Por ser tan medio de las redes sociales, puedo decir que logré contactar a un familiar que vivía cerca de él. Y un día estoy hablando con él y él me decía, recuerdo que para aquel tiempo yo era un adicto al PlayStation, aleluya, que también de ahí el Señor nos saca, eso es otra negación que tengo, que a poco me iban a soltar uno y yo dije, está bien, me lo voy a llevar él por si acaso, y cuando fui a buscarlo me dijo, lo tuve que emprestar para adelante y dije, mejor todavía porque yo sé que eso me va a quitar el tiempo. Y por ese medio social, yo contacté a mi papá, contacté a un primo que vivía cerca de mi papá, y recuerdo ese día que estábamos jugando, y recuerdo que habían actualizado el sistema de la consola,
y podíamos poner otra red social con la consola, y él me pregunta, Brian, ¿por qué tú eres Valentín? Y yo le digo, Manuel, yo soy Valentín por parte de padre. Y él me dice, pero tú conoces a tu papá. Y yo dije, mira, no, yo no conozco a mi papá verdadero, él a mí me abandonó desde pequeño. Y recuerdo que siguió la comunicación, y al fin y al cabo dimos que éramos primos, después de tanto tiempo jugando. Después de tanto tiempo nosotros dos conectados, puedo hablarte, iglesia, más de 5 años. Después de 5 años, él me dice, Brian, ¿y no sabes ni tan siquiera cómo se llama tu papá? Y yo le digo, bueno, Manuel, supuestamente él se llama Josué, pero qué verdad sea, no sé. Y él me dice, se echa a reír y me dice, tú no puedes ser hijo del tío mío. Y dije, bueno, supuestamente se llama Josué. Fui al campo, dimos que sí. En aquel momento yo quise tratar de viajar porque él quedaba a 15 minutos de donde él vive, donde vive mi papá. Hicimos y deshacimos para ver si yo podía viajar hacia allá. Pero en aquel momento yo no estaba en el evangelio, yo estaba en el mundo. Y el Señor no lo permitió. Y dije, pues, está bien, no hay problema. Después, vengo a los caminos del Señor. Creo que después de 1 año en los caminos del Señor, yo sigo en comunicación con ese primo. Y él me da la noticia de que él conoció al Señor y que está yendo a una iglesia. Y yo le digo, wow, Dios mío, mi primo que era de una religión en la cual es errónea, y era de esa religión. Y el ver ahora que él está en un pentecostalismo, yo decía, wow, me gozo, me llena de alegría. Después de eso, pasaron varios meses, y él me dice, Brian, solamente te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuándo puedes viajar para Búfalo? Y yo le digo, pero es que Manuel, yo no tengo chavos, le digo. No tengo chavos, y él me dice, no te preocupes que yo te voy a pagar todo. Te voy a pagar el viaje, te voy a pagar para que tú vengas, quiero conocerte, quiero que tú conozcas a mis hijos, quiero que conozcas a tu familia, quiero que conozcas a tu papá, a tus hermanos, iglesia. Y yo decía, wow, Dios mío, lo que yo quise hacer en el mundo, no lo pude hacer, pero en tu camino sí lo pude hacer. Aleluya. Recuerdo que cuando viajé con temor, iglesia, porque decía, a este punto era que quería llegar. Yo decía, Dios mío, yo voy para Búfalo, voy a conocer a mi papá. Tengo 3 hermanos menores que yo, los voy a conocer. Y empecé a orarle al Señor y dije, Dios mío, separa mis sentimientos de mis emociones, porque yo sé que si yo me encariño, va a ser bien fuerte para mí cuando yo decida regresar a Puerto Rico. Y empecé a orarle al Señor y decía, Señor, separa mis sentimientos de las emociones, porque yo sé que si yo viajo y si me encariño por allá, me va a doler después irme. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Pude viajar, de que me encariñé, pero el Señor separó mis sentimientos de las emociones. El Señor me permitió conocer a mis 3 hermanos. El Señor permitió que yo conociera a mi papá después de 19 años de edad. Y yo decía, wow, tú eres grande, Jehová, a un hombre al que yo le tenía rencor, odio. Eso en un día se fue, iglesia, porque a veces guardamos tantas cosas en nuestro corazón del pasado. Y yo recuerdo que en aquel momento estábamos viendo una película los jóvenes y el Señor me ministró a través de aquella película. Hicieron una dinámica lo último de la película y me decían, escribe en este papel, Brian, a la persona que tú tienes que pedirle perdón, no importando lo que haya pasado. Y yo decía, me vino a la mente él, y yo decía, pero Señor, yo voy a perdonar a una persona que yo no conozco, a una persona que ni siquiera la había visto en aquel momento. Y ahí también pude aprender que esa fue mi negación, el yo resistirme a yo mismo y decir, no lo voy a perdonar, pero fue tanto la película que me ministró que llegué a mi casa, me arrodillé a orar y el Señor me recalcaba de nuevo el nombre de mi padre.
pídele perdón. No importando lo que haya pasado, pídele perdón, pídele perdón. Y recuerdo que no hice más que enviarle un mensaje de texto porque ni lo llamé, le dije, ¿tienes un minutito para hablar conmigo? Y rápido que el mensaje envió, él me llamó. Y le dije, mira, yo no te voy a quitar ni 5 minutos. Porque para aquel tiempo nosotros todavía no teníamos mucha comunicación. Recuerdo que empecé a hablar con él y le digo, mira, pa, tú sabes que yo quiero que tú sepas. No me importa lo que pasó en tu pasado. Le dije, no me importa por qué, ni siquiera por qué tuviste que dejarme. ¿Sabes qué? Yo te perdono. En ese momento, iglesia, yo pude sentir como algo dentro de mí se despojó. Yo le dije, solamente te voy a quitar un minuto. ¿Tú sabes cuánto hablamos? 45 minutos esa noche. Por una simple decirle, te perdono, no importando la situación que tú hayas tenido que pasar para dejarme, no importando que no hayas estado conmigo desde chiquito, que no importando que si necesitaba leche, necesitaba pan, pues no. Te pido perdón y te perdono. Recuerdo que desde ese día para qué iglesia, nuestra comunicación no ha faltado. Yo le envío mensaje, él me envía mensaje, yo lo llamo, él me llama. ¿Sabes qué? A veces por una simple cosa, iglesia, que tenemos con alguien. Y solamente esa palabra, esa simple palabra, se nos hace tan difícil a veces mencionarla. Perdóname y te perdono. Y qué mejor enseñanza nos dio el maestro cuando subió a la cruz del Calvario y le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi alma adora al que vive por siempre. ¿Qué más enseñanza que esa, iglesia? Que el Señor te dice, perdona a tu hermano, ama a tu hermano, soportarnos unos a otros, no importando que tengamos diferencias. Mi alma adora al que vive por siempre. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Que el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aleluya. Yo sé que los que llevan tiempito en la iglesia, yo tuve una victoria muy tremenda, cual tuve un familiar muy cercano hacia mí, que estuvo un tiempo en la iglesia. Estuvo un tiempo constante viniendo. Él estuvo viniendo. Pues voy a testificarle, mi hermano menor. Él estuvo ahí viniendo. Y para mí eso era una victoria. Dije, ya lo tengo al lado de acá. Pero por situaciones, pues, no volvió porque él estaba asistiendo a otra iglesia. Y a mí eso me dolió, de que él se fuera, y dije, pero pues, yo no puedo hacer nada, tengo que dejar que sea el Señor que bregue con él. Y de verdad que he visto por las situaciones que han pasado, y recuerdo una administración que el Señor me decía, Brian, tus hermanos tienen que pasar por lo que tú pasaste. Y yo me arrodillaba a orar, yo seguía me arrodillaba a orar cuando el Señor me dio esa palabra, y yo decía, Señor, nadie aprende por cabeza ajena. Si tiene que coger cantazo, va a tener que cogerlo como yo los cogí. ¿Por qué? Porque yo fui apartado, iglesia. Yo, a la edad de algunos 8 años, 10 años, decidí aceptar al Señor como único y exclusivo Salvador. Y recuerdo que duré casi un año en el Evangelio y decidí apartarme. Y después de que me aparté, mi vida fue de mal en peor, iglesia. Yo me volví rebelde, yo no quería saber de nada, no me importaba mi vida, no me importaba cómo me levantara. Y de verdad saber que cuando el Señor me dio esa palabra, me duele porque tuve que pasar mucho. Pero a veces los tuyos, a los que tanto tú quieras, a los que tanto tú amas, el Señor tiene que apretarle a veces las tuercas para que entienda que tienen que buscar al Señor ellos solos. Mi alma adora al que vive. Segundo punto que tengo bajo el tema, ¿estarás dispuesto? Ay, papá. Someterse.
Aleluya. A veces, porque llevamos 15, 20 años en el Evangelio, nos creemos más que los demás. A veces el Señor levanta un pequeño de 1 año y empieza a usarlo. Y si el Señor le da un puesto, tú dices, yo someterme a él, que lo que lleva 1 año yo llevo 25. A Brian, que es menor que yo, ¿verdad? No es mayor que yo, pero para los adultos. Brian, que es mayor que yo me tengo que someter a él. Pues soy iglesia, porque mira lo que dice la palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Someterse, iglesia, qué difícil se nos hace someterse. Primeramente a Dios, ¿verdad? Y después pues a vuestros pastores. Y yo así como los locos, como dice uno, yo decía, el Señor pone líderes también. Y aunque uno lo crea, que Isla viene siendo la pastora de las damas. ¿Por qué? Porque ella tiene que rendirle cuenta al pastor, y el pastor tiene que rendirle cuenta a Dios. Pues que Isla tiene que velar por sus ovejas, que son las damas. Ella viene siendo una pastora. Mi alma duele el que vive. El presidente de jóvenes también, nuestro hermano Joel. La presidenta de los jóvenes también, ella viene siendo como una pastora. Mi alma duele el que vive. ¿Por qué? Porque es como una secuencia. El Señor le va a pedir cuenta al pastor. Quizás el pastor el pastor le pida cuenta a Brian, que es el copastor. Mi alma duele el que vive. Y entre el copastor y el pastor van a pedirle cuenta a los líderes. ¿Qué pasó con la oveja? ¿Qué hiciste con ella? ¿Sabes qué, iglesia? Vamos a someternos a nuestros pastores. Nuestra pastora, nuestra hermana Keisla, la presidenta de las damas. Ustedes las damas. Yo me gozo porque Brian es el copastor de la iglesia, pero cuando él está con nosotros, él tiene que someterse a Brian, porque Brian es el presidente de jóvenes. Y yo lo veo a él, como él lo hace, pues yo aquí pues tengo la voz y voto. Si vamos a tomar una decisión entre los jóvenes, yo tengo la decisión de votar como un joven. Y eso es someterse. El tercer punto que tengo, iglesia, es la obediencia. La obediencia al Señor. Recuerdo que, como estaba testificando de mi padre, ¿verdad? Yo pues decidí, pues, está bien, pues, obedecí al Señor en ese momento. Obedecí al Señor en ese momento cuando me dijo, pide, perdónalo, Brian, perdónalo. Yo obedecí a Dios. Pero a veces el Señor nos dice, no te metas por ese camino. Y tú vienes y te metes. A veces el Señor te dice, o el Espíritu Santo de Dios te dice, sabes que eso lo estás haciendo mal, ¿verdad? Y tú sientes esa voz, se lo digo, iglesia, porque yo lo sentía. Y he tenido que pagar por cada una de mis consecuencias y mi desobediencia. ¿Y dónde nos lleva esto, iglesia? Una desobediencia nos puede llevar a un desierto de parte del Señor, a un silencio de parte del Señor. Y se lo testifico, iglesia, porque cuántas veces el Señor nos habla y nos dice, no hagas esto y lo hacemos. Mira, haz esto, te mando, vete, envía esta palabra a tu hermana, y no lo hacemos. Y por eso acarreamos consecuencias, iglesia. Yo en un desierto que pasé, yo me preguntaba, Dios mío, pero ¿por qué estoy pasando por este desierto? Si yo te busco, yo te hallo, yo te busco, yo ayuno, Señor, yo vigilo. Y pasé por un desierto en un momento dado, que sentí turbación, sentí frustración, me zarandearon tantos demonios, porque no se lo niego, iglesia, cuando tú estás en una prueba, el diablo te visita. Recuerdo que en un momento orando y llorando ahí, gimiendo, y yo escuchaba una voz que me decía al oído, quítate la vida, aún estando en el evangelio, iglesia, aún llevando ya 1 año.
Y yo me sentaba y yo decía, Señor, reprenda el diablo. Yo sé que eso no es la solución. Yo sé que esa no es la solución. La solución es seguir buscando al Señor. Y yo le decía al Señor, Dios mío, como tú has respaldado a aquellos hombres en aquellos desiertos, cuando tú llevaste el pueblo de Israel al desierto, tú estuviste con ellos, así tú estás conmigo en este desierto. Y sí, tenemos que pasar por el desierto, porque dice Oseas 2:14, he aquí, yo la traeré al desierto para hablarle a su corazón. Y a veces estamos en esos desiertos y estamos enfocados solamente en nuestro problema, en nuestra situación. Y a veces nuestra oración hacia el Señor es, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, pero ¿por qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no le decimos al Señor que se haga su voluntad, que se haga tu voluntad en mí. A través de este desierto, Dios mío, haz tu voluntad. A través de este silencio, Dios de gloria, haz tu voluntad en mí. Aleluya. Hay muchos tenemos que pasar por circunstancias, iglesia. Tenemos que, en el camino a veces pues, tropezamos, pero tenemos que levantarnos. No podemos quedarnos derrotados en el suelo. Aleluya. Recuerdo aquel hombre que iba camino a Damasco y tuvo aquella experiencia con el Señor cuando ya estaba llegando a Damasco. Y siempre tenía una duda porque he tratado de buscar a ver si en ese lugar hay un desierto, porque dice que él cayó de la cabalgura, cayó acostado del suelo, no dice de qué cayó. No sé si andaba a pie, no sé si andaba en caballo, no sé si andaba en camello. Pero la palabra dice que él cayó al suelo. Signo de humillación. Quizá en ese desierto, signo de humillación. El Señor le habló a su vida. Se quedó ciego por tantos días, 3 días. Hizo ayuno forzoso. ¿Tú crees que si él llega a saber que iba para ese lugar, a quedarse ciego, a pasar hambre, tú crees que él iba a ir a camino a Damasco? Iba camino allá, a Jerusalén. Pero no, él no lo sabía. Pero sabes que ese fue el momento que dijo, no te preocupes que aquí es que yo voy ahora. Es duro darse con el aguijón de Jehová. Y las palabras que siempre hemos administrado de él, iglesia, es que él dijo, Señor, qué humildad. Escucha esas palabras de humildad. Señor, ¿quién tú eres? Y el Señor le respondió y le dijo, yo soy Jesús el que tú persigues. Mi alma adora el que vive. ¿Qué podemos ver a través de esta enseñanza, iglesia? Él se quedó ciego. Él había sabido que iba a volver a ver. Ayuno forzoso, porque dice la palabra que ni comió por 3 días. Y el Señor envía a este hombre para que ponga sus manos sobre él. Y cuando aquel hombre, iglesia, el Señor le dice, es Saulo de Tarso. Y yo me imagino ese hombre, Dios mío, pero ¿por qué tú me envías a unción de él? Si él persigue a los tuyos, él persigue a los que te sirven. Aleluya. Pero ¿qué podemos ver? La obediencia de este hombre. Si tú me envías, pues yo voy a ir. Si tú me envías donde él, pues yo voy a ir. ¿Qué podemos ver, iglesia? Pablo, 13 epístolas, la cual habla, yo leyendo historias de Pablo, yo hasta he llorado, iglesia. Porque Pablo fue un hombre que estuvo dispuesto a pasar lo que tuviese que pasar. Saulo fue un hombre que no importó estar preso. No importó que lo persiguieran, no importó que lo apedrearan, quedarse, me imagino yo, en el suelo casi muerto. Él levantarse, sacudirse y vamos a seguir predicando la verdad. ¿Tú estarás dispuesto a que alguien te apedree? Mi alma adora el que vive. ¿Tú estarás dispuesto a coger la cárcel por el Señor? Mi alma adora el que vive. Cuando yo leía esta historia que se encuentra a finales de Hechos, que dicen que bajó un profeta no recuerdo el lugar, bajó ese profeta y le cogió el cinto a Pablo y le dice,
así como me ato las manos y me ato los pies, así van a ser contigo. Y la palabra dice más adelante que cuando los que andaban con él le dieron esta palabra profecía, empezaron a ayudar unos con otros. Y yo me imagino ese momento ellos diciéndole: Saulo, no vayas hacia allá. Saulo, te van a meter preso. Saulo, te pueden matar. Pero ¿sabes algo? Saulo dijo: porque que ustedes hacen quebrantándome el corazón. Yo no estoy tan solo dispuesto a que me metan las manos y los pies. Yo estoy dispuesto a morir por el evangelio de Cristo. Mi alma adora al que viva por siempre. Esa es la disposición que Dios está buscando, iglesia. Que estemos dispuestos, no importando lo que se levanta en contra de nosotros. Aleluya, como recientemente con nuestro hermano Alfonso. Esa calumnia que se ha levantado después de tantos años. Pero tenemos que estar dispuestos a padecer por el evangelio de Cristo. Bienaventurados somos cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, iglesia. Aleluya. Cuarto punto que tengo: humillación. Hay dos formas de humillación. La que tú te humillas, como aquellos que vieron hacia el maestro, como varios hermanos hicimos. Eso es un signo de humillación hacia el Señor. Pero también tenemos que a veces ser humillados para que sea el Señor el que nos ensalce. Aleluya. Que se levante lo que se tenga que levantar. Y estas dos formas de humillación: una forma de humillación pidiendo perdón. Una forma de humillación que te humillen, pero tú quedarte tranquilo y confiar en el Señor. Que te humillen, que arrastren contigo el piso, que te digan hasta del mal que va a morir y tú quedarte callado. Mi alma adora al que vive. A veces uno piensa que uno no ha cambiado mucho en tanto tiempo que lleva en el evangelio. Yo llevo 2 años y 2 años, iglesia, 2 años y par de semanas. Porque el 4 de mayo, hace 2 años atrás, yo decidí reconciliarme con el Señor. Y yo he podido ver que el Señor ha cambiado mi vida, porque pasé una situación varios meses con mi mamá, en el cual yo cometí un error. Y recuerdo yo que si en aquel momento, cuando mi mamá me gritó: pero Brian, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué tú no chequeaste bien el bill? Porque fue que yo había pagado mi teléfono, y dije: pues como yo pagué mi teléfono, pues la factura no me la van a enviar, porque ya yo hice el pago. Y llegó una factura, y como en casa somos de la misma compañía, el teléfono de la casa y mi celular, mi alma adora al que vive, pues mami pagó el bill que vino, y lo que hizo fue que volvió a pagar mi teléfono. Aleluya. Y recuerdo que ella pues se enfureció conmigo. Y yo estoy seguro que si yo llego a estar en el mundo, yo le salía de atrás para adelante. Y le decía 2 o 3. Y recuerdo que me senté en mi cuarto, en mi cama. Y yo dije, lo que me pasa por no leer. Y comencé a llorar a la iglesia. Comencé a llorar. Y en un momento ella entra a mi cuarto y me ve llorando, yo llorando, ella manganzón, me ve llorando. ¿Por qué tú lloras, Brian? Y yo: mami, porque me sentí mal, porque fue error mío y pagaste mi teléfono nuevamente y me siento mal. Y yo digo, ella me decía: tranquilo, tú no tienes que llorar por eso. Y yo: pero mami, pero me siento mal, ¿qué puedo hacer? Y estaba llorando yo como un nene chiquito en mi cuarto. Y yo puedo ver que el Señor cambió, me ha cambiado poco a poco. Porque si llegase en otro momento, iglesia, mi madre me gritaba y yo le gritaba para atrás. Porque en aquel momento, cuando yo estaba en el mundo, yo tenía rebeldía. Era tantas cosas que, verdad, que pasamos, pero podemos ver que el Señor nos cambia. El Señor transforma nuestras vidas. Humillación, humillarte y ser humillado. Aleluya. Yo me imagino
dice, ¿verdad? La palabra no especifica si Saulo cayó postrado, dice que cayó al suelo. Uno puede caer de lado, uno puede caer de rodillas. Cómo él cayó no sabemos. Pero para mí fue un signo de humillación cuando él cayó al suelo. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos ver después de ese suceso? Ver que cuando él se levantó, él no fue el mismo. Él tuvo que humillarse ante la presencia del Señor. Mi alma adora al que vive. Y a muchos no les gusta humillarse. A muchos no les gusta humillarse ante la presencia del Señor, ni tampoco se atreve a humillarse para pedir perdón cuando hacen las cosas mal. Aleluya. Recuerdo que pasé una situación y el Señor me traía a la memoria: pídele perdón y perdona. Y yo decía, Señor, pero es que yo no he hecho nada. Fue a mí el que me hirieron, no fui yo. Pero el Señor, mientras estabas trabajando ese día con pastor, recuerdo que el Señor me traía eso a la memoria. Yo estaba solo pasando trimmer y el Señor me empezó a ministrar y me dice, perdona y pide perdón. Y mientras sigo pasando, yo dije, Señor, si esto es tuyo, tú vas a recuérdalo más adelante. Pero volví a repetir, Señor, yo no tengo que hacerlo. ¿Y sabes qué que el Espíritu me ministraba cuando yo hacía eso? Yo sé que va a sonar un poquito fuerte, pero sentía bien fuerte de mí. Puede crecerte el orgullo por no pedir perdón ni perdonar, Brian. En un momento yo casi dije, Señor, reprenda al diablo, yo tengo que pedir perdón y perdonar. Porque aunque uno sea el que haya pasado por la situación y uno sea el que reciba, tenemos que aprender a humillarnos, iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que se humilla, Dios lo ensalza. Mi alma adora al que vive por siempre. Aleluya. Dice la palabra en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es mi quinto punto, iglesia. La humildad. ¿Dónde podemos ver la humildad en la palabra, iglesia? El Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesucristo. Aquel momento cuando se encontraba, ¿verdad? Encontraron a esa mujer en el acto de adulterio. ¿Qué hizo el Señor? Se humilló hacia donde ella porque ella estaba postrada en el suelo. El Señor vino y se postró ante ella. Eso es signo de humildad. ¿Qué podemos ver, iglesia? Lo que hizo el Señor con ella. Se puso a su nivel. El Señor a veces tiene que poner el nivel de nosotros, para nosotros entender las cosas. Pero el Señor también, como dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno los demás como superiores a él mismo. O sea, ponte en el mismo nivel de tu hermano. ¿Para qué? Para que mantenga una paz, una tranquilidad. Que si tienes algo en contra de él, o él tiene algo en contra de tuya, y tú lo sabes, y no vas a donde él, reconoce que tienes que pedir perdón y perdonar, aleluya. Porque mira lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso como paloma y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya.
Aprendamos a ser como el Señor, manso como paloma y humilde de corazón. Mi alma adora el que vive por siempre. ¿Cómo aprendemos a ser humildes de corazón? Aleluya. Reconociendo nuestros errores. Eso es un signo de humildad. Mi alma adora al que vive. Reconociendo cada uno de nuestras fallas y el Señor también es un signo de humildad. Mi alma adora al que vive. ¿Verdad? Y como dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, no te vanaglories con las cosas que hagas. Tú mantente humilde, tranquilo y sencillo. Mi alma adora al que vive. De estos puntos, ¿verdad? Uno de los más que, como dice uno, la obediencia, que es el número 3 que tengo apuntado. Me traía el Señor a la memoria Abraham. Abraham, cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Él no lo pensó 2 veces. Abraham dijo, pues yo voy a ir para la tierra y la parentela donde el Señor me dijo que fue. Me voy a salir de mi tierra y de mi parentela y voy para la tierra que el Señor me va a mostrar en el camino. ¿Qué? Yo no sé. Hacia dónde el Señor me va a enviar, no sé. Pero lo voy a hacer. ¿Cuál otro símbolo más de obediencia tuvo Abraham? Cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. Me pongo a pensar y decir, yo personalmente, la palabra no dice, en ese momento, ¿verdad? La palabra dice que él fue rápido, pero tuvo que haber llegado un mal pensamiento. Después que me lo damos, los vas a quitar. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció al Señor. Obedeció. Subió al monte. Pero mira la fe de él. Cuando van subiendo al monte, le dice a los que andaban con él, quédense aquí, que nosotros vamos a subir y vamos a bajar. O sea, el Señor, él ya le había activado la fe. Yo voy a subir, pero también voy a bajar. O sea, ya él sabía que Dios tenía algo preparado para él no poder sacrificar a su hijo. A veces tenemos que movernos en esa fe, esa locura, como uno dice, aleluya. Mi fe es que yo voy para México, Brian. Esa es mi fe. No tengo los chavos, pero voy para México. Quizás este año pues no puedo ir, pero voy para México. Esa es mi fe. Aunque sea el último viaje que dé por 2 años. Pues esa es mi fe. ¿Por qué? Porque me gusta la misión, aleluya. Volvemos al primer punto, ¿verdad? Sin modo de negación. Ya vamos terminando, iglesia. Y esa es una de las cosas, iglesia. Negarse a nosotros mismos cuando el Señor te diga, ve donde aquel que estuvo contigo de enemigo por tanto tiempo. Ve y pídele perdón a aquel que en un momento te hirió tanto y tanto y tanto. Ve y pídele perdón. Eso es un signo de negación, iglesia. ¿Por qué se lo digo? Porque yo recuerdo que yo tenía una rebeldía con mi padre bien inmensamente. Porque pues como todo joven, yo decía, ¿por qué me habrá dejado? Y sin saberlo. Y recuerdo que cuando pude tener su número de teléfono para contactarlo, yo tenía, creo que si no me equivoco, algunos 15 o 16 años, o 17, cuando logré contactar el número de teléfono de mi papá. Y lo tuve como por 2 años. Pero nunca me atreví a enviarle un mensaje ni a llamarlo. Nunca. Y yo estaba con una persona y yo le decía, ¿qué tú crees? ¿Le envío un mensaje a mi papá? Y la persona me decía, porque también la persona estaba en rebeldía con su papá,
Tú no lo dejaste a él fue el que te dejó. ¿Verdad? Para aquel momento pues yo estaba en el mundo y le hice caso. Pero que puedo ver que durante el tiempo, que fue bajando el tiempo, pues el Señor ha montado algo tan precioso. Yo digo, si yo hubiese hecho eso antes, la comunicación que yo y mi papá tenemos ahora, fuera desde mucho tiempo. Pero como uno está vendado, uno está ciego, y como el diablo sabe que si tú vas a hacer algo que es para bien, él no va a querer que tú lo hagas. Aleluya. Y fue tanta y tanta y tanta, de verdad que la comunicación que tenemos ahora, que ya mismo vuelvo a dar otro viaje para Búfalo. Mira a ver si no está lindo el Señor. ¿Y cómo? Dios sabe. Pasajes pagos. No, y ahora es más lindo porque ahora voy con mi hermano mayor. Y de verdad que yo me gozo porque poder ver como el Señor todo lo cambió cuando yo fui para Búfalo. Yo fui con una mente como dice uno muy dañada, y no dañada en el sentido de malo, sino que había escuchado varias cosas de él y habían contaminado mi mente. Y como yo sé cómo somos nosotros, yo sé cómo es nuestra iglesia, y yo dije, porque él es cristiano también, pero me había hecho un par de cosas como que no cuadraban. Y cuando yo vi a Estados Unidos, yo pude ver que era como una trampa del diablo para querer como que no hubiera esa comunicación entre nosotros dos. Porque cuando Satanás sabe que tú vas a hacer algo para bien para el Señor, y él sabe que eso que tú vas a hacer para bien va a dar fruto, y va a ser algo que el Señor puede hacer poderoso, él no va a querer permitir que tú lo hagas. Y de verdad que fue algo bien bonito cuando viajé para allá y estuve con él, pude compartir, ¿verdad? Pude compartir con mis hermanos. Aleluya. Y de verdad que es algo bien bonito. Pero, para ir terminando, ¿qué fue lo que hizo que esta comunicación se manteniera en unión? Que esta comunicación hiciera un enlace que no lo había. ¿Y cuál fue? Una simple palabra: te perdono. Esa fue la palabra que yo le dije a mi papá, en la cual yo pude ver que toda la trampa del diablo se rompió. Que yo pude ver que todo lo que el diablo había sembrado en mi corazón, en mi mente, se rompió. Una simple palabra de decir te perdono. ¿Por qué? Y yo reflexiono porque yo digo, el Señor nos perdonó, no importando cuál fue el pecado que nosotros hicimos. El Señor, esa es la más enseñanza cuando iba de camino que lo golpeaban. Él llevó nuestros pecados a la cruz, iglesia, y nos perdonó. Él nos compró a precio de sangre. Esa es la enseñanza más grande que podemos ver. Aleluya, ver al Señor y en un momento dado decir, cuando se encontró en esa situación, la cual yo sé que fue dolorosa, y él dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Y el Señor, ya Jesucristo sabía de que ya no resistía. Pero ¿sabes algo? El símbolo de negación. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el signo ¿verdad? De negación. Que hasta el mismo Jesús se negó. Pudiendo azotar a 2 o 3 porque sabía que estaban mal, no lo hizo. De que se enfureció porque cuando entró al templo y vio que tenían un mercadeo, viró patas arriba a las mesas. Pero los perdonó, iglesia. Cuando iba camino, yo me imagino cuando iba camino hacia el Calvario. Aleluya. Iba camino cogiendo cantazos, cogiendo azotes. Aleluya. Yo me imagino diciendo, Brian, esto lo hago por ti.
Jennifer, esto lo hago por ti porque te amo. Para perdonarte, esto lo hago por ti, Keisla. Luis, esto lo hago por ti para perdonarte. Yo me imagino el Señor cuando iba camino hacia allá a ser crucificado, diciendo, esto lo hice por amor hacia ustedes, porque los amo y los perdono. Yo me imagino, ¿verdad?, antes de que ocurriera todo esto, el Señor buscando a alguien que viniera a perdonar, que Él pudiera perdonar a la tierra, y ver a Él de allá arriba despojarse de lo que tenía y decirle, envíame a mí. Yo me hago responsable de ello. Él se despojó de su gloria, iglesia, por amor y por perdonarlo. Póngase de pie. Ya, con esto culmino, aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, no añado ni quito a lo que sentí traer, Dios de gloria, porque sé que si lo hago lo daño. Señor, gracias te doy, Dios mío, porque tomaste control y dominio de mí. Dios mío, yo sé que tú has ministrado a través de cada uno de estos 5 puntos, Padre amado, Señor, que tú me dejaste sentir para traerlos, Padre amado, para tu iglesia. Señor, yo te doy la gloria y la honra a ti, solamente a ti, porque solamente tú te las mereces. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Así que hasta aquí.